Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos en nuestro living, todo preparado para dar inicio a nuestro encuentro de hoy. ¿Vamos? En Casa con María. Antes en radio, hoy en SUMEC TV. Para ustedes, abro las puertas de mi casa. Bienvenidos y disfrutemos juntos la magia de la tele. Estamos en nuestro living y recibiendo, como siempre, a Cecilia Pica del INTA San Rafael. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema vamos a abordar hoy? Bueno, hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con un convenio que tenemos con la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y el ICAI, que es un instituto de doble dependencia de la facultad y CONICET. Y es un proyecto que tiene que ver con el vino y con el vino sanrafaelino sobre todo. Pero bueno, desde el abordaje que se puede llevar a cabo a través del trabajo y el rol del INTA y la universidad. Y esto tiene que ver con caracterizar los microterroirs, es decir, la caracterización de la parcela donde se genera la materia prima y después relacionarla con las características que se obtienen a través de una microvinificación unificada de los vinos que se producen en nuestra región. O sea, un estudio minucioso Sí, de la materia prima. Exactamente, un estudio minucioso del ambiente donde se produce la materia prima. Nosotros venimos haciendo ese estudio en la parte de producción primaria a través del estudio del suelo, del clima y del manejo del cultivo. Esto lo hacemos también en conjunto con la específica de bodegueros de la Cámara de Comercio, donde inicialmente, hablando con los bodegueros de la región, definimos qué variedades trabajar este año. Han sido en este caso Malbec y Cabernet. Y en 4 fincas de diferentes zonas de San Rafael, llevamos adelante un seguimiento minucioso, como decías vos, de la producción de la materia prima, del suelo donde se produce esa materia prima, y vimos regiones donde el suelo es muy profundo, muy arenoso, sin demasiadas diferencias a lo largo del perfil, y vimos otras en donde hay, por ejemplo, 3 o 4 capas de suelo diferente, en una misma profundidad, donde hay piedras a lo mejor a 1,5 metros, y entonces estudiamos esas diferencias de suelo, tomamos la temperatura a nivel de racimo también durante todo el crecimiento del racimo, de ahí también generamos información de cómo se maneja el cultivo, de cuántos años tiene, y entonces en esas 4 fincas tomamos esas 2 variedades, Cabernet y Malbec, y fuimos comparando y caracterizando sobre todo las condiciones donde se producen cada uno de esos tipos de uva. Y al momento de cosecha, hicimos una cosecha también de esas parcelas y llevamos la materia prima a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, donde hay un laboratorio. Exactamente, un laboratorio muy reconocido y una planta de elaboración, que es una planta piloto, en donde los docentes y los alumnos de la universidad hicieron un proceso de microvinificación. Esto quiere decir que son vinificaciones a pequeña escala, pero con todas las condiciones uniformes. Entonces no importaba si la uva venía del sur del departamento, del norte, del este, ellos a todas las hicieron de una elaboración uniforme para que las diferencias que nosotros vamos a observar ahora cuando se haga la degustación de los vinos puedan ser directamente relacionadas al ambiente donde se produjo esa uva. ¿Podemos ir nosotros a degustar también? Por supuesto, justo ahora venía con el momento de la invitación. Se van a hacer 2 tipos de degustaciones, la primera en septiembre, la segunda en octubre. La primera tiene que ver con una degustación en un panel especializado, en un panel de cata especializado, donde unos 12 enólogos del sur de Mendoza van a caracterizar todos esos vinos en una degustación a ciegas, y después se viene la degustación más grande, donde la idea es que la prensa esté presente, que estén presentes muchos más productores y bodegas, y también que tengamos presentes y participando invitados de diferentes edades, para poder tener también
una devolución de lo que cada generación está considerando del vino. En ese encuentro, por favor, señor comisario, no mande el control del colemio, por favor. Sí, vamos a tener que tener cuidado. Tener un conductor designado. Un conductor designado por vehículo, sí, sería lo ideal. ¿Y cómo hacen ustedes este trabajo que ustedes, que ahora nos estás contando, es durante todo el año prácticamente? Sí, más concentrado, por supuesto, en la época desde que empieza a desarrollarse el racimo hasta la cosecha, después la elaboración. Durante la elaboración también es muy minucioso el seguimiento. Se toman hasta 3 datos diarios de temperatura, pH, bueno, un montón de variables que los chicos de la universidad, tanto docentes como alumnos, van registrando, así sea sábado, domingo, feriado, todos los días durante el proceso de elaboración están los datos registrados. Y algo que no te comenté recién, pero es que es sumamente importante, es que este año toda la elaboración del vino se hizo con una levadura nativa, una levadura local que fue aislada por un equipo de trabajo de CONICET, del Instituto de ICAI, que funciona acá en la universidad, y que tiene realmente una performance impresionante, genera unos vinos de muy alta calidad y es nativa, es de acá del sur de Mendoza. No sabía. Sí, no eso sabía le da un plus muy importante, porque no es que solamente las condiciones agronómicas y de cultivo y ambientales que generan la materia prima, sino los insumos que se usan para la elaboración de esos vinos son propios de nuestro terroir. Entonces, bueno, un poco la idea es que a partir de esas degustaciones y la información que se genere, las bodegas y los productores de nuestra región puedan utilizar esa información para compartirla o como herramienta de venta con el consumidor, que cada día es más curioso y quiere saber más acerca de dónde se produce, cómo se produce. Bueno, no es solo que tome un buen vino, sino también tener la información de cómo se genera eso. Y ahora que este año hemos tenido tanto, el factor climático ha sido muy particular, que tenemos frío, que tenemos calor, temperaturas en invierno que son primaverales. ¿Esto también afecta este trabajo? Sí, esto también lo afecta y vos sabés que ya van a salir los resultados finales, pero te voy a spoilear algo. En el seguimiento de temperatura a nivel de racimo hemos visto muchísimos días de temperaturas superiores a 39 grados. ¿Y en esta época? No, en la época de crecimiento de racimo, pero eran cuestiones que no sucedían antes y que realmente tienen un impacto directo en la proporción de taninos, en la producción de fenoles, y entonces es importante poder conocer qué es lo que está sucediendo, porque eso también nos va a explicar un poco por qué en el vino las características van siendo diferentes. Realmente se están generando datos muy, muy importantes, no tanto del invierno, pero sí de las variables del verano, que son las que directamente van afectando la uva que va creciendo y que después se va a transformar en el vino. Y eso también va, creo yo, vos sos la especialista en el tema, creo que eso también varía en cuanto a los resultados del vino, de la calidad del vino. Exactamente, varían en los resultados de la calidad, en las condiciones que después tiene ese vino, qué tipo de perfume tiene, qué tipo de sabor. Entonces, bueno, es muy importante poder ir caracterizando qué está pasando para que después el enólogo o el bodeguero que va a comercializar su vino pueda también tener esa información para compartirla con los consumidores. Sí, aquí en San Rafael o en el sur mendocino, hay bodegas que se dedican también a trabajar con la melesca, con lo que queda en la planta, esa uva que, según los entendidos, su contenido en azúcares es mucho más elevado por el tiempo que queda en la planta. Sí, en realidad nuestros productores y elaboradores son muy curiosos y van avanzando por ahí en la incorporación de nuevos tipos de vinos. Y ha crecido en el último tiempo también la oferta que hay de los vinos que son conocidos como dulces naturales. Dulces naturales específicamente porque vienen de un material vegetal o de una variedad que tiene condiciones para incrementar el azúcar, pero también porque lo que hacen es dejarlo en la planta durante más tiempo, elevar así su contenido de azúcares
y lograr un vino diferente. En general tiene que ver con los vinos blancos o rosados, y que realmente cada vez en góndolas se lo ve más, y en las bodegas nuestras, si bien siempre tienen Malbec, Cabernet, que son los caballitos de batalla, van incorporando también este tipo de productos. En base a todo esto que nos has contado, Ceci, me imagino que las bodegas que reciben a los turistas más en esta época también tienen la degustación con estos sabores. Sí, de hecho, bueno, ha crecido mucho la cantidad de productores y elaboradores artesanales de vinos caseros, y muchos elaboradores locales que abren sus puertas para que el turista recorra el viñedo, donde le cuentan, en este momento le cuentan cómo avanzan en la poda, qué labores de invierno hacen, y después terminan con una visita guiada en las bodegas, donde se hacen las degustaciones. Y realmente en las degustaciones es casi como hablar. Ellos generalmente te atienden los bodegueros en las pequeñas y medianas bodegas, y es casi como hablar con un amigo. Realmente se hacen amigos de los turistas que vienen, les hacen probar todos los tipos de vinos que tienen, les cuentan un poco la historia o las cuestiones que han ido viviendo para elaborar esos vinos, y realmente estamos muy orgullosos de cómo han ido creciendo en cuanto a calidad de vino en estos últimos tiempos, porque realmente nosotros venimos de hace más de 10 años trabajando con un grupo de elaboradores que fue un grupo de cambio rural inicialmente. Después formaron una asociación de acá del sur de Mendoza, y fueron avanzando muchísimo, y ahora muchos de ellos son empresarios que tienen en sus redes sociales la información, se contactan directamente con los turistas y comercializan a través de las redes. De las redes. Realmente creció muchísimo ese tipo de comercialización, tuvo un impulso grande en la pandemia, pero el consumidor se acostumbró, y el que vino y lo probó ya habla con el bodeguero como de amigo, de un amigo a otro, y realmente las ventas en ese sentido han crecido mucho. Bueno, vamos a ver qué bodega se prende para que en el próximo encuentro con Cecilia tengamos las copas, ¿sí? Picadita de por medio, brindando por todo este trabajo que se viene desarrollando. Buenísimo, sí, los vamos a invitar. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ustedes. Y hoy tenemos a Nilda, que es parte de nuestro programa, y hoy ya yo le estuve diciendo que nuestro director nos había prometido un pastel de papa, y ella dijo, yo estoy en mi casa y te lo voy a preparar. Y lo hizo, ¿eh? Desde su casa tenemos en nuestro bloque la cocina de la abuela. Los invito a que disfrutemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy de vuelta en casa de María, pero no es la casa de María, es mi casa, que hoy dije, hoy les voy a sorprender. Les voy a hacer pastel de papas. Colocamos la carne, ya tengo por un lado la cebolla, ya está cocida. Yo la cocino con agua, la hago hervir. Acá está la papa, que ya está, así que la vamos a apagar. Los huevitos, y ahora nos vamos a poner a colocar la masa, hacer el picadillo. Por otro lado, yo ya me adelanté con todo esto y tengo la masa hecha para colocarla en la fuente. Así cuando ya haya que tener la comida lista, porque estoy en comensales, hacer un
ya que no tengan que esperar. Esto lo tenemos que condimentar. Lo vamos a condimentar con un poquito de pimentón. Sal. Si es posible, sal paquetera, mejor. Si le falta después, le colocamos más. Pimienta. Cuando se coloca pimienta y ají, uno de los dos tiene que ser menos, colocarle menos, porque si no son invasivos estas dos especias y se satura todo. Yo no les coloco comino. El comino también es muy invasivo, entonces directamente no le coloco nada. Así ya, por lo menos, cuando esto ya está cocinado, se le agrega la cebolla. Cuando esto ya está listo, le agregamos la cebolla para que vamos a tener el picadillo bien sabroso. Se le agrega orégano también, que eso se le agrega lo último, el orégano también, para que no sea tan invasivo en lo que es los condimentos, que se sienta el sabor de todas las especies que le colocamos. Y si le falta alguna, después las probamos para ver si le podemos agregar qué es lo que nos hace falta, para que se sientan los gustitos de todas las especies. El picadillo tiene que ser muy rico, sentirse al paladar. Por más que es un pastel de papa, con las empanadas pasa lo mismo. Así que esto le aumentamos un poquito la llama para que se cocine rápido. Y de ahí la dejamos. No la tapamos para que no junte vapor. Pero si uno quiere agregarle un poquito más de tenor graso, se le puede hacer. Ya después les voy a dar la receta, que yo no le coloco la cantidad de carne por el doble de cebolla. En mi casa se hace cantidad de carne, 1 kilo de carne, 1 kilo 200 de cebolla. Nada más, que se sienta bien el sabor del picadillo. Bueno, acá ya tengo vamos a sacar porque no vaya a ser cosa que... Acá ya tengo la masa hecha. Me adelanté, pero bueno. Entonces esto se hace. La vamos a colocar, vamos a enrollarla. Y la vamos a colocar en la fuente ya enmantecada. Yo le he colocado un tenor graso de una manteca, no margarina, porque ahora se están usando muchos con la comida saludable, se están evitando mucha grasa. Bueno, yo les digo que ahora, porque antes en mi casa, mis padres, mi madre, todos comíamos con mucha grasa, sinceramente. Y así, acá estamos, todavía. Eso es lo importante. Esto se le cortan los restos, se le cortan los restitos que quedan. Así, cuando eso ya está, que se está cocinando, me imagino que escucharán el ruidito del picadillo, lo colocamos acá y le hacemos un reborde para que no, eso no es un sobrante, así que para que no se vuelva. Bueno, como ahora ven,
ya está el picadillo, está la carne, colocamos todo. Está calentito, calentito está. Entonces, acomodamos bien. Colocamos los huevitos, el huevito duro. En esto no se tienen que, al contrario, tienen que poner bastante, ¿no? Que sobre, que se sienta también el sabor del huevo también, que se mezcle todos los sabores. Así ya colocamos. Ahora colocamos el puré. El puré yo lo hice, lo pisé primero, por supuesto, y después le agregué un poquito de agua. Yo la papa por lo general no la cocino con sal. Después la condimento a gusto. Entonces colocamos... Ah, se me olvidó decirles que yo ya le hice el reborde a la masa. Y si les gusta, si quieren, por lo menos yo la hago así, cocino un poquito la masa, porque con todo esto húmedo la masa no se alcanza a cocinar bien y nos tenemos que colocar. A veces la masa no se cocina y la tenemos que dejar, una lástima. Pero si se quieren ustedes también lo pueden hacer, de que la cocinen un poquito, así se marca bien, y ahora después ya no tienen el problema de que tengan que comer la masa cruda o dejarla directamente, porque como es una masa que el que quiere la compra y el que no, bueno, la hace como la hice yo, que es 300 gramos de harina para el kilo de carne, o para una fuente más grandecita, 300 gramos de harina. Se condimenta con sal, se le coloca un huevo, 2 cucharadas de aceite y después agua si es cantidad necesaria. A este pastel también se le puede colocar canela molida y azúcar. Yo lo hago así directamente, que sea todo saladito, porque en mi casa les gusta todo salado. Bueno, ahora lo vamos a llevar para que se termine de cocinar la masa al horno, unos 30 minutos más o menos. Más no, porque ya está casi cocida la masa. Entonces no hace falta que se coloque tanto. Bueno, ahora ya esto está listo. Ya el horno lo dejó lindo. Vamos a ver, a la miércoles. Vamos a ver cómo ha salido. Cruje la masita. La masa ha crujido, que eso es muy lindo. Enseña que se ha cocinado. Bueno, hoy María se ha perdido todo esto. Lo lamento porque yo desgraciadamente no pude ir. Y bueno, pero lo importante es que salga. Eso es lo importante. Bueno, y esto también se lo voy a dedicar a unas amigas mías. Estela, Cristina, María, Chela, Alicia, Angelita, Maribel, Elisa, también para que ellas vean que esto es especial para ellas. La masa se despega, ¿ven? Cómo se ha despegado la masa porque está cocida. Eso es lo lindo. Es espectacular. Pero bueno, yo les voy a decir salud. Hasta la próxima.
Y en nuestro living ya tenemos a nuestra columnista Cecilia Del Ángelo para hablar de discapacidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Marinés. Muy bien y muy contenta de estar acá una vez más. Siempre es un placer y un privilegio compartir el living con vos. Le tengo una sorpresa hoy. No me digas. ¿Le gustan las sorpresas? Sí, un poco. Bueno, hoy usted es columnista en Casa con María Sí. y como columnista ya le estoy dejando las llaves del living y de la casa para que usted sea la responsable de recibir a nuestra invitada. ¿Le parece? Me parece. Qué honor, qué privilegio. Gracias, María. Bueno, nos vemos al final. Nos vemos. Acá estamos con una invitada de lujo. ¿Quién diría que nos está acompañando hoy Silvina Estrella? Silvina, mucho gusto de tenerte acá. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, me encantó y bueno, acá estoy. Acá en Casa con María, que nos dejó las llaves y bueno, La perdimos. acá estamos. Silvi, contanos un poquito de vos, de en dónde trabajás, por qué estamos acá charlando en la columna de discapacidad de En Casa con María. Bueno, te cuento que yo soy profesora terapeuta en deficientes visuales, estudié en la Universidad Nacional de Cuyo ya hace muchos años y trabajo en la Escuela Gicolini desde que me recibí. Es una carrera que la estudian muy pocas personas y yo era de San Rafael, fui a estudiar y me volví. Así que desde el 2002 que me recibí que estoy en la Escuela Gicolini. Y bueno, estaba en el área de estimulación visual, en el área de atención temprana, pero lo que más me encanta y por lo que me he capacitado y sigo formándome y un poco, digamos, me lleva a seguir aprendiendo y a seguir multiplicando es inclusión. Yo estoy en el área de inclusión educativa. También tengo consultorio de terapia visual, al que, bueno, le dedico menos tiempo. Y bueno, y también con el proyecto Hace tu parte, que es un emprendimiento de ropa que intenta multiplicar la lengua de señas y el sistema braille y productos también en lengua de señas y sistema braille. Hermoso todo lo que nos contás, muy completo y qué importante que le demos difusión y que la gente conozca todos estos trabajos que vos estás llevando a cabo y qué bueno que haya personas que sigan y se sigan instruyendo, se sigan capacitando y sigan creciendo en sus trabajos para poder ampliar el conocimiento acerca de la inclusión. Sí. Silvina, me dijiste que estás trabajando también en un consultorio haciendo estimulación en visual, en terapia visual. ¿En dónde queda ese consultorio para que la gente pueda saber, se pueda acercar? Donde estoy es en Perú y Gutiérrez, en hidroquinesia. Es el lugar donde, bueno, estoy atendiendo ahí hace poquito, pero bueno, es como que va cambiando el lugar, pero bueno, siempre está el espacio para atender a bebés. Uh-huh. Y bueno, junto con otra profesional también somos las únicas en San Rafael que tenemos esta tarea. ¿Allí se hacen los test para visuales? No, eso lo hacen las ortópticas y nosotras ya vienen con la derivación oftalmológica. O sea, el oftalmólogo, por ejemplo, no sé, Scarponi, Marisa Fernández decían, ellos hacen la evaluación de la necesidad de terapia visual y a partir de ahí nos derivan y nosotros hacemos los tratamientos de estimulación visual o de rehabilitación, que es cuando una persona tiene, por ejemplo, un TEC y necesita como rehabilitar todo esto que a veces con un golpe se pierde. Entonces, bueno, a partir de esto, se hace una rehabilitación para que el paciente recupere o utilice de la mejor manera posible su remanente visual. Perfecto, qué bueno que haya personas como vos que hagan este trabajo, Silvi. Silvina, vos dijiste también que te estás capacitando, que estás capacitada y que tu fuerte es la inclusión. Contanos un poquito de esto, ¿qué es? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo trabajás? Cuando nosotros nos formamos, que estudiamos la carrera, nos rehabilitamos en un modelo de integración, en donde, digamos, se ponía la fuerza en la discapacidad, la fuerza en el tipo de discapacidad, en qué hacer con una persona con síndrome de Down, qué hacer con una persona ciega, qué hacer con una persona con diagnóstico de TEA. Y, digamos, todo el movimiento hacia el modelo, o sea, todo lo que se firma en los tratados internacionales
sobre discapacidad, ¿no? La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, se empieza a pensar, digamos, en un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma lo que propone es que la sociedad es la que se involucre en la transformación de los entornos y que no sea la persona con discapacidad la que se tiene que normalizar o adaptar a la sociedad, sino al revés, sino que es la sociedad la que tiene que cambiar la forma de pensar. Exactamente. Una amiga, que es Noelia, ella arma, digamos, un alfabeto que incluye la lengua de señas y el braille, y a partir de ahí, digamos, a mí se me ocurrió ponerlo en un buzo, porque digo, yo sé braille, ella sabe lengua de señas, pero lo que necesitamos es que la sociedad se involucre en estos temas, en estos conceptos, y qué mejor manera que llevarlo en una prenda, ¿no? Pero a raíz de todo esto, de pensar en un diseño universal del aprendizaje, en donde los docentes y las personas se tienen que empezar a capacitar y formar en qué necesita una persona con necesidades diferentes, qué necesita una persona que va a estar en este aula y va a necesitar quizás pictogramas, imágenes ampliadas, va a necesitar quizás un mapa que tenga braille, va a necesitar un mapa que tenga las referencias más grandes, necesita alguna tabla pitagórica que pueda tocar, necesita como distintos elementos. No va a ser el foco en la discapacidad que tiene la persona, sino en los materiales y recursos múltiples y diseñados universalmente para que cualquier estudiante pueda aprender. Entonces, bueno, a partir de eso que yo solamente trabajaba con personas ciegas, ¿no? Y con personas con baja visión, a partir de ahí me empecé como a formar y a, digamos, investigar, conocer cómo podemos favorecer a un docente que tiene heterogeneidad y diversidad en el aula. Y bueno, eso fue lo que me fue llevando a investigar. Y bueno, también muestro en lo que es mi fuerte, que es todo lo que es las personas con discapacidad visual. Y a partir de ahí ir buscando ideas, estrategias, herramientas, recursos. Y bueno, empecé a dar capacitaciones, ya me invitaron a un espacio, otro espacio, desde mis supervisores, desde mi directivo, porque yo les invitaba a las directoras a que hiciéramos encuentros y bueno, o sea, tenía sus frutos. Entonces, a partir de ahí es como una semilla que vos sembrás y esto se va multiplicando. Me gusta pensarlo de esa manera. Es como una pequeña siembra que no sabes, y sobre todo cuando uno siembra con amor y con ganas y con pasión, no sabes cómo va a dar sus frutos. Pero bueno, evidentemente ha ido teniendo frutos importantes y se fue como multiplicando todo lo que uno piensa y bueno, tiene que ver con esto, con todo lo que podemos transformar desde el amor. Desde el amor y el compromiso. El compromiso y la conciencia de que todos necesitamos en algún punto algún apoyo, alguna ayuda, un recurso distinto. No hace falta que tengamos una discapacidad. Incluso Silvina dijo algo muy importante, que no es solamente los recursos que ella ha implementado en las diferentes escuelas, que no solamente sirven para una persona que tiene discapacidad visual, sino que también le ayuda y complementa el aprendizaje de los estudiantes que no tienen ninguna discapacidad, pero enriquece el aprendizaje. Silvina, genial. ¿Estás trabajando en algún proyecto en particular ahora en este tiempo que puedas comentar? Bueno, el proyecto que hoy me tiene como apasionada es el proyecto Hace tu parte. Hace tu parte nace a partir del encuentro era más bien conocida, no éramos tan allegadas, que es Noelia Barahona, y con ella armamos el proyecto Hace tu parte, pero no era, o sea, nos llegó como de repente, digamos, esto de que teníamos que ser emprendedoras, porque yo a partir de que me puse el buzo, que es que ya tiene 1 año y medio, yo me puse el buzo y me lo empezaron a pedir por las redes sociales, la gente de todas las provincias. O sea, de repente tenía un pedido de 20 buzos iguales al mío, con el nombre, porque bueno, el nombre tiene que ver con esto, con también descentrarnos de la etiqueta del diagnóstico, de que si tiene tal discapacidad, y tenía que ver con esto, por eso le puse mi nombre, o sea, tiene todo un sentido. El asunto es que me empezaron a pedir de todos lados, de distintas personas que me conocían, que ya sabían que yo vengo trabajando sobre la inclusión educativa y en transformar los entornos. Bueno, me empezaron a pedir de las provincias y empezaron también a pedirnos desde otros países, ¿no? Increíble. No, increíble. Increíble lo que ha sucedido con el proyecto Hace tu parte. Y después fuimos agregando
elementos materiales que enriquezcan la práctica en aulas heterogéneas para la diversidad. Así que no, esto me tiene loca, me tiene encantada. Increíble, hermoso, hermoso todo lo que nos has contado, Silvi, y todo lo que haces. Te felicito y te insto a que sigan adelante junto con Noelia, que están haciendo este proyecto de Hacer tu parte, y que los invito también que la sigan en las redes, que ellas siempre están publicando y difundiendo sus trabajos, que son muy lindos y muy accesibles. ¿Dónde nos pueden seguir? Que nos sigan en ac.tu.parte en Instagram, en silvina.estrella, en Noelia Barahona. Y bueno, ya seguramente vas a tener la oportunidad de conversar con ella para que te cuente bien sus redes. Y seguramente van a tener algo para mostrarnos de alguna de las cosas. Sí, hemos traído. Uy, qué bueno. Bueno, seguramente sí, lo vamos a ver en el próximo programa, cuando vayamos a Noé. No se lo pierdan. Muchas gracias, Silvina. Bueno, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, invitarlos a todos a transformar los entornos. Estamos en Casa con María y para mí es un placer porque es un amigo de años y es un músico de maravillas. No digo otra palabra porque estamos en la televisión, pero es un músico de primera. Estamos hablando nada más y nada menos que de Bernardo Ríos. Pero vamos a hablar primero de él. ¿Cómo estás, Bernie? Bienvenido. Hola, María Inés. Un gusto siempre estar con vos. Tantos años que nos conocemos. Muchos. Tantas historias vividas y, bueno, cosas que nos han juntado siempre. Y las historias que tendremos todavía en el futuro. Las que vamos a hacer, las que se vienen. Se vienen muchas. Contale a la audiencia, ¿quién es Bernardo Ríos? ¿Quién es Bernardo Ríos? Bueno, es un trabajador de la música de siempre, que tuvo la suerte de encontrarse con la guitarra, con algún profe de música en el barrio, Juan Manuel Velasco. Siempre lo nombro porque fue como alguien que apareció de repente en una situación y que él venía a estudiar de Buenos Aires y tuve la suerte de que me pasó muy buena información. Él venía como fresco con todo de la Escuela de Música Popular de Avellaneda y yo quería tocar la guitarra nomás, ¿no? Pero él de repente me dijo, mira, escucha esto, escuchamos jazz, escuchamos Piazzolla, escuchamos tango. Y a todo esto, ¿cuántos años tenía Bernardo en ese momento? Y 18 y sin un rumbo demasiado definido. Entonces tampoco teníamos dinero en la casa, empecé a dar clases para poder pagar esas clases. Después él, me acuerdo que me dejó su trabajo de bajista, una banda de música tropical. Me acuerdo de Don Balmaceda, la Tormenta Tropical se llamaba esa banda. Muy buena gente, hermosa, también aprendí mucho. Sí, después seguí dando clases, estuve unos años en el profesorado de arte y el camino me fue llevando solo por el mismo trabajo a distintas situaciones. Tuve un dúo con Lewin, el famoso dúo Lewin Ríos acá en la zona, y en algunos lugares viajamos mucho por Chile, fuimos a Cuba, grabamos un disco, fuimos a Buenos Aires al Club del Vino. Bueno, pasaron un montón de cosas, 8 años juntos. Con Sandra Reder, me acuerdo, también grabamos un disco. Con Sandrita, San Rafaelina. Claro, que está en Barcelona, Ángel Di Stéfano. Y así, siempre dando clase, trabajando, acompañando cantantes, después componiendo. Después tuve la suerte me voy a olvidar, pero Vanina Fernández, Estela Gutiérrez, grandes referentes, con ellas viajamos a un montón de lugares, hicimos muchas cosas. Y después en Mendoza empecé a trabajar con Patricia Giner, que es alguien muy especial en mi vida también, por muchos motivos, una gran amiga. Y concursé para Marcama, que eso fue como una cosa aparte ya. ¿Cómo llegaste a Marcama? Tenía muchas ganas. La verdad que la música andina siempre me gustó, había escuchado Marcama y en un momento, como iba y venía a Mendoza,
un amigo me dice, che, se abre un concurso para Marcama. Y yo dije, ay, me encantaría. Se me pasó la primera vez, entró un guitarrista que se llama Martín Castro, Horacio Martínez, perdón, y después empecé otra vez, digo, bueno, la próxima voy a ir. Y ese guitarrista que éramos amigos, que era jujeño, me dice, che, yo me voy, porque se fue a Estados Unidos y se va a quedar el puesto y hay que concursar. Me lo quiero, digo, lo quiero, bueno, mira, estudiate estos temas, estudiatelo, porque se presentaron 20 personas, quedamos 2, y bueno, por suerte me eligieron a mí. Teníamos esa contra de que yo estaba acá, tenía que viajar mucho y demás, pero bueno, me hice cargo de esa parte y bueno, estuve 5 años con ellos, grabé 2 discos, hicimos una gira a Estados Unidos en el último año, fuimos por montones de lugares de la Argentina, aprendí mucho, hicimos el Marcama Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Mendoza, bueno, muchas cosas. Una experiencia Previas, increíble. sí, previas a Vendimia Nacional, Fiesta de la Cosecha, festivales grandes. Y aprender a trabajar de manera profesional, rigurosa, estudiar mucho, proyectos, bueno, orden y con grandes músicos, aprendiendo muchísimas cosas. La verdad es que siempre los tengo en mi corazón. Y cuando cierro, que empecé con la Orquesta Municipal, se abre el concurso acá, por suerte quedo, y me retiro de Marcama. Hicimos un concierto acá en la Champañera Bianchi, que me acuerdo fue muy bonito porque toqué hasta la mitad del concierto y en la otra mitad le di la guitarra al guitarrista nuevo, que ¡Qué está ahora, Diego emotivo! Fernández. Fue muy bonito. Así que hice una despedida buena, ¿no? Que eso no siempre sucede. Para quien nos está mirando, Bernardo Ría actualmente es el director de la Orquesta Municipal Así de San es, Rafael. la Orquesta del Coro Municipal. Los dos. exacto. Así que, bueno, y ahí empezamos ya con el coro y la orquesta, que el primer proyecto fue el poder hacer la música de la Vendimia en vivo. Así fue como nació, así como fue como emprendimos este nuevo Y proyecto. se logró. Y se logró, y desde entonces siempre la música ha sido en vivo, por suerte, y abrimos un nuevo espacio para músicos, más trabajo, como siempre, la música en vivo que tiene otra energía, por supuesto. Y ahí estamos. Y hoy por hoy, ¿cuántos integrantes tiene la orquesta y el coro? Somos 15. Los de la orquesta somos 15, que son fijos. El coro depende del tiempo porque es distinta la modalidad. Hemos llegado a hace 40. Ahora son unos 20 integrantes. Así que... Hasta el veranito. Ya en el veranito empiezan a... Siempre las vacaciones y... Sí. Bueno, sí. Y el sí. frío. Claro, sí. Nosotros, contrariamente con la orquesta en el verano, es donde más trabajamos, justamente por la vendimia, que siempre nos lleva toda la energía. Y fue increíble, que vos seguramente te vas a acordar, porque arrancó San Rafael con las vendimias, con músicos en vivo, y es decir, inmediatamente la vendimia nacional también, mágicamente también, entonces se ha implementado los músicos en vivo, es decir, la música en vivo, no el 100%, pero casi. Tener ahí la orquesta es algo majestuoso. Sí. Es que la energía de lo que pasa en ese momento no hay con qué darle, porque estamos todos puestos al servicio y no es una máquina. Entonces, por ahí cuando se hace grabado, como se hacía antes, sale perfecto, porque era también maravilloso y eran otros tiempos y los trabajos eran magníficos. Ahora tenemos más riesgo, es más estrés, porque es un reloj de 200... Más riesgo, más estrés, más ensayos. Sí. Pero bueno, también es más energía. Y bueno, a nosotros nos encanta, siempre lo estamos esperando y bueno, vamos para adelante, siempre un poquito más, todos los años. Bueno, y contame, Bernie, más allá de tu trabajo en la orquesta y en el coro, sabemos que vos seguís trabajando individualmente. Así es. Bueno, siempre con la guitarra, el trabajo de tocar, música instrumental, acompañar cantantes, grabar. Y el bandoneón, Y el bandoneón ya hace algunos años que es mi amigo y a la gente le gusta muchísimo porque no es tan común.
Y es un instrumento del cual yo me he enamorado también muchísimo, me parece increíble. Así que sigo estudiando todos los ¿Vos días un sabés poquito cuál más. es el tema que yo siempre te pido? Sí, claro, Libertango. Sí, señor, qué buena memoria. Sí. En serio, cada vez que lo veo a Bernie con el bandoneón, lo primero que le pido es Libertango. Me Así es. encanta. Sí, así que bueno, estoy tocando, estudiando, con algunas propuestas. Tenemos un trío de tango con el Chechito Tobio y el Seba Val. En el Laberinto de Borges también estoy tocando. Perdón, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nada más y nada menos. Sí, César Tobio, Sebastián Val, tenemos un trío ahí. Bueno, en el Laberinto de Borges estoy con el Fede Toledo también y la Menchi Kobayashi. Tenemos un trío ahí tremendo. Y estamos armando ahora un grupo más grande para peñas que le hemos llamado La Buenaventura. Bien. Esta es una primicia. Es una primicia. Primicia para nosotros. Una primicia, una banda, un sexteto. Violín, bandoneón, guitarras, flautas, voces, percusión y piano. Y voy a dar otra primicia, que la hemos esperado hasta hoy para darla, porque dijimos, tiene que estar el Bernie, porque se viene un nuevo programa Eso. a través de SUMEC TV. La música es de el maestro Bernardo Ríos, con los arreglos, la musicalización, dos voces maravillosas. Claro, la Meli Escoriza y el Mauricio Martínez, letra tuya. Se llama Primicia, Entre Nosotros. Es un medio pie de chacarera, así que se puede bailar. La verdad que fue Le vamos a tener que enseñar un poco de música a nuestro director, porque él decía sí. que era una samba. Sí. Y bueno, es la influencia de Petinato. Debe ser. No. Debe ser. Menos mal que no está acá, no nos está escuchando. No. Pero siento su presencia. Sí, va a mirar el programa. Pero bueno, yo sé que ahora nos vas a deleitar porque no has venido solo. Siempre acompañado con la fiel compañera de cuerdas, la guitarra. Así que estemos atentos porque ahora nos va a dar un regalo maravilloso, regalo musical de la mano de Bernardo Ríos. Muchas gracias.
Por Dios, qué placer para mis oídos tener en exclusiva a Bernardo de Ríos para mí, aquí en nuestra casa. Bueno, esa es una materia que yo tengo pendiente, aprender a tocar guitarra. Y eso que soy zurda, pero muchos dicen que los zurdos tienen que cambiar las cuerdas, todo. Sí. No, pero a mí me gusta usarla así, como derecha. Hay algunos guitarristas que tocan así con las cuerdas para el derecho y la dan vuelta. Así que se puede. Ah, ¿se puede? Se puede. Así que, y siempre es buen momento para empezar. Sí, seguro que sí. Bernie, bueno, te necesito de profesor de guitarra, así ¿Cómo como no? verán. Precios módicos. No pido nada, como verán ustedes, bien tranquila, yo, al mejor. Gracias. Bernie, agradecerte por tu presencia. Para mí es un placerazo tenerte hoy aquí en mi living y por supuesto anda preparándote porque entre nosotros, en el primer programa de Entre Nosotros, vas a estar presente. Bueno. No solamente con tu guitarra, sino también vamos a invitar a tus músicos. Tenemos que hacer la versión en vivo. Tenemos que hacer la versión en vivo. Listo. Bueno, sí, es un placer siempre poder compartir estos momentos y poder estar un poco más cerca de la gente, que nos conozcan. Gracias a ustedes por hacer esto, que es necesario para los artistas y para todos los hacedores de San Rafael. Así que siempre un gusto. Gracias, Bernardo de Ríos, con nosotros. Y ya con nosotros, nuestra columnista, amiga de la casa y amiga personal, Marina González. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. María, buen día, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, llegamos al mes de agosto. Sí, menos mal. Menos mal o menos bien, pero bueno, estamos. Exacto, transitando ya un mes 8, en donde trae toda una simbología energética. Y justamente, bueno, antes de grabar estaba como cuestionándome un poco el tema y dije, bueno, está bueno esto de ir intencionando y manifestando, comunicando el día a día de lo que vamos transitando, ¿no? Bien. Creo que estamos entrando en un mes muy decisivo, ¿sí? A un nivel planetario, a un nivel personal. Siempre yo hablo como que es un feedback, ¿no? Un boomerang. El todo y el estar acá, ¿no? La nada. Y es todo un pulso que va siendo simbológico. Entonces creo que a un nivel, lo que nosotros vamos representando a un nivel personal, integrándolo, también se va representando y se va integrando a un nivel global, ¿no? Planetario. Bien. Bueno, acá venimos terminando y comenzando un año maya. Yo siempre me considero que mi biología y cronobiología acepta y se adapta muchísimo a este calendario y lo siento muy... en cada año que va pasando lo voy sintiendo como más fuerte el resonar de estos cambios. Más allá que hoy nos estamos estableciendo por un calendario griego y creo que justamente es la organización y la estructura sistemática que nosotros estamos teniendo en esta actualidad. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, no deja de que nuestro cuerpo tiene memoria, somos una semilla genética y venimos y hay cosas que resuenan en nosotros. Entonces, bueno, un poquito hablar de la sintomatología que hemos estado sintiendo estos días. Que ha sido mucha, ¿eh? Muchísima, muy fuerte. Muy, y cada vez como más trascendente, ¿no? Y también lo que nos queda un poco el recorrido hasta este fin de año o término de estación. Creo que, bueno, en uno de los programas también hablamos de toda esta sintomatología que hoy va causando los cambios de estaciones, ¿sí? Habla un poco de los elementos y demás.
y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El poder comunicar un poquito y dar la información o comunicar de lo que deje de estar en libros y demás y justamente integrarlo a nuestro cotidiano, ¿no? Bueno, como dije, en fines de julio tuvimos un término de año, un término de ciclo. Siento que es una sintomatología, o la mayoría de la gente ha terminado como que ha terminado una etapa, ¿sí? Y el día del no tiempo. El día del no tiempo es un día que queda como muy en el vacío, en el abismo, y en donde nuestra sintomatología es no sentirnos que estamos acá, ¿sí? El sentirnos que estamos, nuestra cabeza, nuestra mente está como en otro lado, no entender el por qué, pérdidas de memoria de repente, el decir, oh, ¿qué tengo que hacer? Estados de mareo, ¿sí? Como de un revoltijo de información interna y no saber cómo o para dónde ir, ¿no? Creo que todavía estamos ya como terminando de transitar, que por eso considero que ha sido una semana caótica a un nivel personal, con cansancio extremo, con ganas de justamente el descanso físico. ¿Por qué? Porque todo atraviesa por justamente el plano físico, ¿sí? Entonces, bueno, sentimos mucho cansancio, es momento de hidratarnos mucho, de una alimentación muy balanceada, muy consciente, y de los momentos y de las etapas en el día, del orden y la organización. Creo que cada vez se está haciendo como a medida que se van elevando las frecuencias y estos cambios de frecuencia que se están haciendo a un nivel planetario en esta era, se está notando más y se está sintiendo más, ¿sí? Es importante, vos hacías referencia a hidratarnos más. También somos de consumir mucho, lo digo somos porque en mi familia lo hacemos, el agua con limón. Sí, sí. Alcalinizar. Alcalinizar, sí. Creo que en estos momentos lo que buscamos, sí, a un nivel inconsciente, porque muchas personas actúan de una forma consciente y coherente, y hay muchos que dicen, ay, esta semana tuve la necesidad de comer muchas frutas, bueno, inconscientemente, ¿qué es lo que está buscando tu cuerpo? Alcalinizarse. ¿Para qué? Para justamente poder pasar todo este proceso de recalibración física, ¿sí? Que a un nivel mental y energético muchas veces no estamos siendo conscientes, pero eh, nos está atravesando, ¿sí? Esto de tomar agua con limón, agua con sal, realmente rehidratar el cuerpo, alcalinizar, creo que en estas épocas son muy importantes porque el cuerpo también busca, al estar en una profundidad, ¿sí? Emocional, más en la estación en la que estamos, invierno, está buscando alcalinizar, ¿sí? Alcalinizar para poder elevar la frecuencia y poder pasar el proceso lo más armónico posible, ¿sí? Y justamente son procesos de sanaciones muy fuertes. Creo que este proceso, en un momento, bueno, como que destaqué, en una de mis charlas hablé que un momento me preguntaron cuáles eran los tiempos que venían, ¿no? Y creo que el 2024 y el 2025, que es el que estamos transitando, han sido en sí años muy fuertes en donde hemos tenido que transformar, traspasar procesos y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nuestro plan álmico ya se está preparando para entrar en una misión, ¿sí? Global, por decirlo. Entonces, a un nivel personal, han sido años de muchas transformaciones, de mucha búsqueda, de muchas cosas, de ordenar, ¿sí? Psíquicamente un montón de cosas que han quedado inconclusas, cerrar ciclos, abrir ciclos, porque bueno, el 2026 es una energía de mucha apertura, y como en un momento dije que Argentina, esta parte de la Tierra, ¿sí? Del hemisferio, tiene una misión muy importante, creo que en sí vamos actuando todo de una forma consecuente. Entonces, bueno, volvemos un poquito a lo anterior, bueno, esto de lo que es la alimentación, a un nivel emocional, ¿sí? Buscar la neutralidad, ¿sí? Emocional. Y bueno, ya en el programa que viene voy a hablar un poquito de la diferencia que hay, porque a veces decir, he aprendido mucho en estos años de toda esta
complejidad de información, muchas veces poder transmitirla de una forma simple y entendible, ¿no? Que sea para esto, para herramienta que me sirva para, me despierto en la mañana, bueno, cómo yo observo el mundo y tener la información para poder, ¿no? Para poder traspasarlo. Entonces creo que... También es bueno, Marina, por ahí cuando nos acostamos, meditamos de noche, o no, porque mucha gente no lo hace, ya concientizarnos y prepararnos para que el próximo día sea excelente, sea maravilloso, decretarlo, como digo yo. Es muy bonito lo que decís y tiene mucha simbología en estos momentos porque es la conexión con nuestro ser superior. Cuando nosotros nos vamos a dormir, el cuerpo y el estado mental entra en un proceso, en un estado de gamma. Hay una experiencia que tenía Einstein y es muy simbólica, que él dormía con una llave, ¿sí? Una llave en la mano. Cuando se acostaba, se dormía con una llave en la mano. Cuando la llave se le caía, sentía el que se caía y como que se entredespertaba, y en ese momento el cerebro estaba en un estado gamma, que es ahí en donde es la conexión directa con el ser superior y es el estado de manifestación. Entonces, si nosotros nos encontramos en un estado de manifestación en un nivel positivo, lo que creamos, abrimos campos cuánticos y campos de tiempos, planos de tiempos, perdón, en donde empezamos a crear la realidad. Entonces ahí entramos en un estado del tiempo y del no tiempo, justamente lo que estamos hablando, y que trae mucho esto de todo este calendario maya, del día del fuera de tiempo, el comienzo de año, maya y demás, y es una herramienta ancestral que ellos utilizaban mucho también para manifestar y la conexión con el cosmos y lo etérico, ¿no? Entonces, bueno, y cuando el cerebro, la mente entra en ese proceso, es ahí en donde empiezan a fusionar y empieza a hacer la creación en el plano cuántico. Entonces decir, wow, muchas veces nos pasa que a veces nos dormimos y entre sueño y sueño nos entredespertamos. Bueno, esa es una gran herramienta para utilizar cuando volvemos a estar en un estado de somnolencia, de que me quiero volver a dormir porque tengo que al otro día descansar, me tengo que levantar temprano, la rutina diaria, cotidiana. En ese estado empezar a crear en la mente cosas que yo quiero, proyectos que yo quiero anhelar, puertas que quiero que se me abran. Entonces duermo, vuelvo y ahí el cerebro entra en una combustión con este plano cuántico y empieza a crear nuevas líneas de tiempo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué espectacular! Y eso, bueno, es los estados de meditación. El estado de meditación es poder, en estos momentos, ¿no? Cuando se va a dormir, cuando el cuerpo ya se prepara para el descanso, el cuerpo físico, entrar es como un cierre de lo que sucede en el día, entrar como un estado de no tiempo y ahí preparar todo el encablado cerebral y mental para que crea nuevas líneas de tiempo. Aunque cuesta, te digo, Marina, ¿eh? Cuesta, pero yo creo que callar hoy, el cerebro, sí, la mente es difícil. Al principio decir que cuesta, pero creo que, como siempre lo digo, es crear el hábito. Y cuando se crea el hábito, es parte, ya lo hacemos y lo incorporamos parte de nuestra vida. Y ahí es donde se producen los cambios, se producen las transformaciones con coherencia. No hay nada que no podamos hacer con esfuerzo y con disciplina, porque creo que hoy nos estamos dando cuenta que de eso se trata. Entonces, bueno, creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Marina, muchas gracias. A vos, María. Final de nuestro encuentro de hoy. Pero no se olviden, el martes a las 20 nos reencontramos aquí en nuestro living. Gracias por acompañarnos. Bonito fin de semana.